Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la potencia del Espíritu Santo estén con todos y cada uno de ustedes en esta mañana. Es con mucho placer que vamos a iniciar este culto orando para que la presencia del Espíritu Santo marque este tiempo que vamos a ministrar la palabra de Dios. Padre amado, bendito Dios, gracias por este momento especial, porque tu mano poderosa, Señor, está sobre nosotros y tu promesa hoy se hace realidad. Cuando dos o más personas se reúnen en tu nombre, tú estás presente. Por lo tanto, Señor, tú estás presente en esta predicación. Te pido, Señor, que fiscalices todo lo que sale de mi boca, que no salgan palabras torpes, doctrinas humanas, pensamientos de hombre, sino que sea tu santa y poderosa palabra que pueda edificar nuestras vidas. Gracias, Señor, por cada uno de los asistentes que pueda recibir de ti, Señor, aquello que tú quieres comunicar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bien, hoy quiero hablar sobre un tema muy importante que es el precio del pecado, mostrando la tragedia que hubo en la casa de David por causa de su pecado. Y dice así la palabra del Señor en 2 Samuel 11, 1-4. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Cuando hablamos de David, hablamos del segundo rey de Israel. Dios lo escogió desde muy joven para este cargo. Era el menor de los 8 hermanos de su padre y se llamaba Isaí. De pequeño, él fue pastor de ovejas. También disfrutaba mucho de la música y era compositor. Él tocaba el arpa y componía. Y escribió muchos de los salmos que tenemos en la palabra de Dios en la Biblia. En los libros de Samuel, Reyes y Crónicas encontramos relatos de la vida de David. Y unos de los más importantes y conocidos está en 1 Samuel 17, cuando él peleó con un gigante llamado Goliat. El pueblo de Israel estaba atemorizado y él mostró 2 cualidades insuperables. Primero, la valentía, y segundo, la confianza que tenía en el Señor, en su protección. Y lógicamente esas 2 cualidades lo hicieron victorioso. Y él se tornó una persona muy exitosa, principalmente en la batalla. Su fama comenzó a crecer. Y esto alimentó la envidia del rey en vigencia, el rey Saúl, que comenzó a perseguirle. Llegó al punto de la necesidad de huir y pasó un tiempo en el exilio. Después vemos que transcurrió el tiempo y tras la muerte de Saúl, David regresó, fue coronado rey de Judá y después rey de Israel. Su fama y su osadía crecieron con el paso del tiempo y los triunfos sobre muchos ejércitos, porque Dios estaba con él. Y uno de los logros más importantes para que todos sepamos, fue devolver el arca de alianza a Jerusalén.
Entonces, como resultado de eso, recibió grandes promesas de parte de Dios. Sin embargo, en 2 Samuel capítulo 11 y en el capítulo 12, leemos sobre un episodio turbio, muy negro, de la vida de David. Durante el sitio de la ciudad de Rabá, cuando su ejército estaba combatiendo con los enemigos, David cometió adulterio con Betsabé, la mujer de Urías, uno de sus militares. Y de forma indirecta mandó matar a Urías para poder casarse con Betsabé. Como consecuencia de todo este trama, Dios envió un profeta para hacerlo reaccionar, porque David se estaba adormeciendo en el pecado. Y fue así que entonces las consecuencias de sus actos tuvieron algo muy grave, algo devastador sucedió sobre su casa, sobre su descendencia. Yo te quiero decir, amado hermano, que el pecado puede perdonarnos el Señor, pero muchas veces trae consecuencias. Hay personas que tuvieron infidelidad y tienen un hijo fuera de casa, fuera de familia. Y lógicamente Dios los perdona, Dios los limpia, Dios hace que nosotros vivamos para adelante y eso sirve para fortalecer inclusive nuestra fe. Hay muchos beneficios en soportar ese tipo de pruebas, pero trae dificultades, trae problemas, trae consecuencias. Y principalmente tenemos que tener en cuenta que cuando permanecemos en pecado, el pecado hace división entre nosotros y Dios. El pecado hace ocultar el rostro del Señor de nosotros. Y el pecado, el salario del pecado es la muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, hay pecados que no son pecaditos. No se trata de decir pecados mortales, pecados veniales. Se trata de decir que hay consecuencias mayores con cierto tipo de pecado. La fornicación, el adulterio, la separación, son pecados gravísimos. ¿Sabe? Que tienen consecuencias sobre la casa, sobre la familia. La palabra del Señor dice en 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y yo le pregunto a usted, oyente, usted que está escuchando este culto, ¿quién es cuerpo de su marido? Es la esposa. ¿Quién es el cuerpo de nosotros los creyentes? Es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, un pecado sexual es pecar contra nuestro cónyuge y contra el propio Jesucristo. Y eso trae consecuencias muy graves. Las consecuencias del pecado de David fue una tragedia en su casa, una tragedia tremenda en su casa. No hablamos mucho de eso los predicadores porque nos parece que vamos a empañar la imagen que todos tenemos de este gran rey que tenía el corazón según el corazón del Señor. Pero David dejaría de recibir algunas bendiciones y pondría dificultad, peso en su familia porque fue una maldición. Entonces, sepamos que cada vez que pecamos, sufrimos las consecuencias del pecado. Y es por eso que el pecado sexual, el pecado de la separación, del divorcio, el manchar de iniquidad nuestro vestido, hace con que el pecado pueda entrar y penetrar con una maldición generacional en nuestra casa, en nuestra familia. Deuteronomio capítulo 5, versículo 8 y 10 dice, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así como la idolatría, el
pecado de fornicación y adulterio y el divorcio son pecados que literalmente Dios aborrece. Y al aborrecer abre puertas para la maldición generacional. Entonces, según la palabra de Dios, Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que lo aborrecen. Y dice Malaquías 2, 15, 16, ¿no hizo Él uno? Habiendo en Él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces, toda esta situación del pecado de David aborreció mucho a Dios. Y parece que el arrepentimiento de David llegó cuando el profeta Natán le hizo ver su pecado, porque él estaba endureciendo su corazón. Segunda Samuel 12, 1-12 dice, Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, y yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en su seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré las mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. ¡Qué tremendo! Dios es benigno, es un Dios misericordioso. Dice la Biblia, en la palabra de Dios, que su misericordia se renueva todos los días. Si yo peco hoy y me arrepiento mañana con sinceridad, Dios me perdona, Dios me lava el pecado. Pero la gran realidad es que Dios perdonó a David porque se arrepintió. Pero trágicas consecuencias vinieron por causa de este pecado. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Es una maldición generacional. Yo haré levantar el mal sobre ti en tu misma casa. Es una disfunción familiar que va a sufrir la casa, va a sufrir la familia. Está dicho. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a vista del sol. Porque lo que tú hiciste en secreto, mas yo haré esto delante del pueblo de Israel. Es exposición, vergüenza del pecado sexual por causa de haber fallado. Dios entonces
cumplió su palabra, porque siempre la cumple. Él dice: yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Y entonces Dios visitó la maldad de David en su primera generación. La muerte del hijo de David y Betsabé es una evidencia de ello. Segunda Samuel 12, 15, 19. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra, y se levantaron los ancianos de la casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si decimos que el niño está muerto? Entonces, mis amados, la palabra de Dios se cumple, y no solo con él. Amón, hijo de David, protagonizó uno de los pecados escandalosos, uno de ellos con su propia hermana, Tamar. Cometió incesto. ¿Usted sabe qué significa incesto? Relaciones sexuales entre familiares próximos, entre hermanos. Incesto. Segunda Samuel 13, 6, 10, 14 dice: y se acostó pues Amón y fingió que estaba enfermo, y vino al rey a visitarle, y le dijo al rey: yo te ruego que venga, cuando venga mi hermana Tamar, y haga delante de mí 2 hojuelas para que yo coma de su mano. Entonces Amón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amón a la alcoba. Y cuando ella las puso delante para que las comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. ¿Por qué? ¿A dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Yo te ruego pues ahora que hables al rey, el que no me negará a ti. Mas él no quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Absalón, hijo de David, hermano de Tamar, mató a su propio hermano Amón por este hecho. Entonces dice la Biblia en 2 Samuel 13, 28, 29, y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amón esté alegre por el vino, y al decir yo herid a Amón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os he mandado. Entonces Absalón, hijo de David, mandó matar a su hermano por violador. Y se incomodó tanto porque Absalón esperaba que David reaccionara, hiciera justicia con su propio medio hermano, pero no hizo nada. David fue displicente, fue omiso. ¿Y sabe qué sucedió? Absalón se subleva contra el rey. 2 Samuel 15:10 dice: entonces envió Absalón mensajeros para todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Su propio hijo se levantó contra el rey y quiso tomar su lugar. Absalón se desnuda delante de los ojos de Israel, como fue promesa de Dios. Lo que hiciste en secreto se va a hacer en público. Su propio hijo de David fue usado para eso. Absalón, por venganza, se desnuda ante todo Israel y tiene relaciones sexuales con las mujeres de David. 2 Samuel 16, 21, 22. Y Ahijofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre. Y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron a Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante todos los ojos de todo Israel.
Y también el hijo Salomón, un hijo preciado de David, apostató de la fe después de que hizo tantos salmos, tantos proverbios bellísimos. ¿Sabe, mis amados? Primera de Reyes 11, 4, 9, 10 nos cuenta algo que no nos gusta decir. Salomón, el hombre más sabio de la tierra, apostató de la fe y murió como un impío. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. ¿Nos cuesta platicar sobre eso? Sí, porque esto causa un impacto muy doloroso, pero es necesario entender lo que sucede cuando nosotros fallamos ante Dios, principalmente con el pecado sexual. Dios visitó la maldad de David a la segunda generación también, porque Roboam, hijo de Salomón, durante su reinado, los habitantes de Judá hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Está escrito en Primera Reyes 14, 22, 24. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová y le enojaron más que todos sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron altares altos, estatuas, imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había hecho delante de los hijos de Israel. Entonces los sodomitas, ¿sabe cuáles son? Son los homosexuales. Entonces sodomitas son los que tienen relaciones sexuales con el mismo sexo. Dios visitó la maldad de David en su tercera generación, porque Abián, hijo de Roboam, dice la palabra, cometió los mismos pecados de su padre y avanzó en el tema. Fue más aborrecible ante los ojos del Señor. Primera de Reyes 15:3, y anduvo en todos los pecados de su padre que había cometido antes de él, y no hubo su corazón, y no fue su corazón perfecto como con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Pero a pesar de todo esto, vemos que en la Biblia el arrepentimiento de David borró sus pecados, pero no borró sus consecuencias del pecado. Es por eso que vemos y recordamos el Salmo 51, porque la actitud de David fue humilde en declarar que era un pecador miserable, que necesitaba el perdón de Dios. Y él rogaba, no retires de mí tu Santo Espíritu. Deja que el Espíritu Santo me siga acompañando. No me abandones, papá. Esa fue la oración de David. Entonces, él pidió compasión y el Salmo 51, 1:4 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Yo he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces David reconoció sus malas acciones. Esas malas acciones primero perjudicaron la relación con Dios y después con las demás personas. Y David necesitaba la restauración que viene con el perdón de Dios. Dios nunca rechaza al pecador que se arrepiente. Si no, yo estaría negando la palabra, porque dice, la misericordia del Señor se renueva todos los días. Entonces, Salmo 51:7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. David conocía la misericordia del Señor y todos nosotros lo sabemos. El perdón de David llegó y hay una mención de David que hace inclusive desconfiar, ¿será que está cierto esto? Dice que David tenía el corazón según el corazón de Dios. ¿Cómo es posible que un hombre que cometió adulterio, que
hizo una trama para matar al esposo de la mujer que él quería tomar por mujer. Y Dios diga que tenía el corazón según el corazón de él. Yo te quiero decir, mi hermano, que cuando Dios te perdona de verdad, borra tus rebeliones y borra tus pecados. Hechos 13:22 está escrito: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Un hombre conforme al corazón de Dios, esto es lo que logra cuando usted se arrepiente, cuando usted se perdona, cuando usted es perdonado y cuando usted se vuelve a Dios con humildad. Porque el corazón de Dios es manso y humilde. Aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Pero yo quiero que preste atención a algo muy importante, que es el mensaje para esta mañana. En el Salmo 51:5 dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Sabe? David tenía una familia disfuncional. ¿Y sabe qué es una familia disfuncional? La que no sigue el modelo de Dios. Un hombre con muchas mujeres, muchos hijos, no puede ser un buen padre. Y no hay excusa. Dios le permitió a David. Es una cosa que me gustaría entender mejor, pero no quiero ni juzgar, no tengo capacidad para ello. Pero lo que sé es que una familia disfuncional tiene su agravio, sus consecuencias. Y sabe, una familia funcional es según el modelo de Dios de Génesis: un hombre y una mujer, hijos sobre cobertura, fidelidad entre la pareja, amor y respeto entre ellos. Pero sabe, el Salmo 69:8 nos muestra que no solamente la mujer de David, Betsabé, lo tuvo a David en pecado. Muestra otra cosa que me iluminó el Señor en estos días analizando esa tragedia familiar. El Salmo 69:8 dice: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Familia disfuncional. Está sellado esto. No tiene discusión. Entonces, amados, yo te quiero decir que hoy tenemos una gran ventaja sobre ese tiempo de David, porque tenemos el Espíritu Santo. El propio Jesucristo dijo a sus discípulos cuando quedaron ellos tensos, nerviosos, cuando supieron que Jesucristo iba a subir al cielo de donde vino. Y le dijo: no se preocupen, no se pongan ansiosos, no tengan temor, porque yo le voy a dejar otro igual, el Espíritu Santo, el Consolador, que no solamente estará con vosotros, no solamente estará sobre vosotros, estará en vosotros. Y sabe, yo te quiero dar esa buena noticia. Entonces, primero, confirmarte la palabra, porque eso no es mío, es de la Biblia. Dice San Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Entonces, mis amados, el Espíritu Santo puede hacer lo que un hombre no puede hacer. Primero, cambiar su naturaleza. El hombre tiene una naturaleza viciada, corrompida. Está diseñado con la influencia del pecado en su vida, no conforme al diseño original de Dios. Y así no puede por sí solo, mismo con esfuerzo, cambiar esa naturaleza. Jeremías 13, 23, 25 dice: mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Por eso cuando yo estoy ministrando a las personas y tienen rasgo de maldad y hacen cosas malas, yo digo, sin la ayuda de Dios usted puede hasta pasar un tiempo en abstinencia de pecado, pero usted se va a inclinar al mal porque su naturaleza es pecaminosa. Y yo más o menos pienso, es como si un chancho usted lo tuviera en la sala asistiendo a televisión, le ponga lentes Ray-Ban de sol y le haga la permanente hacia el chanchito. Usted lo suelta y el chanchito va a bajar del sillón y va a buscar el charco, la lama, porque su naturaleza es esa. Así también el hombre corrompido, el hombre viciado, no tiene chance sin Dios.
El Espíritu Santo es la solución, porque no es con fuerza, no es con ejército, ha dicho el Señor, es con el Espíritu Santo. Zacarías 4:6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te quiero decir, mi hermano, para terminar, que estar en Cristo es tener una nueva oportunidad, es hacer pasar las cosas viejas. Estar en el Señor es inclusive, a partir de su vida, a romper con la maldición generacional. Tú tienes la oportunidad no solamente de arreglar tu casa, de ser bendición para los tuyos, porque hay una promesa sobre la familia. Y dice: en ti serán benditas las familias de la tierra. Eso fue una promesa para Abraham, pero a través de Jesucristo se hizo realidad en nuestra familia. Y yo te quiero decir, necesitas del Espíritu Santo. No necesitas de una religión. Tú estás marcado con el pecado. Por favor, vuélvete a Dios, arrepiéntete de tus caminos y trabaja, no solo para tener una relación buena con Dios, sino para ser agente de bendición en tu casa, en tu familia, en tu parentela. Te bendigo. Sé que esta prédica te ha sacudido, porque a mí me ha sacudido. La palabra del Señor es como una espada de dos filos, para acá, para allá y para todos los que escuchan. Y esto es la palabra de Dios. Yo no te prometo riqueza, yo no te prometo que si vienes al Señor, todos tus problemas se van a solucionar. Solo te prometo que Dios nos hace más que vencedores en Cristo Jesús, que podemos soportar todos los asuntos y ser vencedores y cumplir el plano de Dios para tu vida. Te bendigo en este domingo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.